magíster en Economía de la Universidad de Chile, consejera de Comunidad Mujer y miembro también de Red Pro Competencia, así que estamos muy orgullosas de tenerla también hoy día dentro de nuestros panelistas. Hasta marzo del 2022 se desempeñó como presidenta del directorio de TVN e integra los directorios de NAP y Parque Arauco. También fue director ejecutivo del Grupo Dial, compuesto por las radios Duna, Beethoven, Paula, Carolina, Disney y Cero, y fue socia fundadora de Radio Duna. Ha sido directora de Corbanca, vicepresidenta de EFE, directora de la Fundación Chile, del Centro Cultural GAM, COPESA, Unimark, CONAR y también miembro del Consejo Superior de la Universidad Alberto Hurtado. Así que damos la bienvenida a Anita y agradecemos con toda esta experiencia que luego no le vamos a dar la palabra. Sigo presentando a Gloria Maldonado, que también nos acompaña hoy día y le agradecemos su participación. Gloria es ingeniera química y magíster en ciencias de la ingeniería, tiene más de 25 años de experiencia en gerenciamiento y dirección, tanto en el sector público como privado, en ámbitos como la innovación, transferencia de tecnología, procesos de inteligencia de mercado y atracción de inversiones, entre otros. Fue designada recientemente presidenta del directorio de Correos de Chile y también de ENAP. Asimismo, es mentora de negocios de mujeres empresarias, Comunidad Mujer y Startup Chile, y es miembro del Consejo Estratégico de la incubadora Chrysalis y del Consejo Empresarial del Consorcio 2030 de la Universidad de Santiago, Universidad de Concepción y Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Así que damos también la bienvenida a Gloria. Máximo Pacheco también nos acompaña hoy día, a quien también agradecemos porque también todos habían tenido una agenda muy ocupada, así que agradecemos su disposición. Máximo es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, es el actual presidente del directorio de Codelco, ha sido ministro de Energía, vicepresidente ejecutivo también de operaciones de Codelco. Fue vicepresidente ejecutivo para América Latina de una importante minera internacional, donde ocupó los cargos de presidente para Latinoamérica y también presidente para Europa, Medio Oriente, África y Rusia. Además ha sido miembro del directorio en diversas empresas en Chile, Europa, Rusia y Nueva Zelanda, y actualmente también se desempeña como director del DUOC y de TVN. Así que damos la bienvenida a nuestros panelistas y le damos la palabra a Anita Oluigi para que exponga respecto al tema que nos convoca hoy día, que es empresas públicas y sectores estratégicos. Muchas gracias a la Anita, a la Vanessa. Qué bueno estar con Máximo y con la Gloria. Con Máximo estuve mucho, bueno, nos conocíamos de antes, pero compartimos en el directorio de TVN, y con la Gloria comparto el directorio de NAP, así que nos vemos bien a menudo. Gracias a la Red Pro Competencia, además quiero decir que estoy muy orgullosa de que me hayan invitado a formar parte de la red, así es que, porque creo que todo este tipo de iniciativas finalmente contribuyen a poner cimientos más potentes, más poderosos para la economía de nuestro país. Quiero hablar me quiero enfocar en esta parte inicial, más que nada en el tema de los gobiernos corporativos y cómo desde ahí se generan algunos nudos que pueden tener influencia respecto de los temas de libre competencia. Voy a hablar desde mi experiencia primero en EFE y después en TVN y ENAP. En EFE, al igual que todas las empresas que pertenecen que integran el sistema de empresas públicas, el CEP, su gobierno corporativo responde íntegramente al gobierno de turno, al menos en la composición de su directorio, y normalmente también eso chorrea hacia abajo, hacia los principales ejecutivos y también hacia las segundas líneas. Y esto por sí mismo no deja de ser complejo. Cada 4 años cambia y se instala el 100% de un directorio nuevo, que es lo mismo que ocurre en las reparticiones públicas a nivel de los ministerios. Y eso presenta algún grado de dificultad para el diseño de los planes de inversión y de operaciones de largo plazo. No lo impide, obviamente, pero existen distractores de corto plazo. Yo me acuerdo cuando el ministro Rodrigo Valdés, en ese entonces, que está ahora presente, llegó al directorio de Comunidad Mujer a pedirnos, a contarnos que quería
tener el 40% de los directorios de las empresas públicas del CEP conformados por mujeres. Y nos pidió que le ayudáramos en esa tarea que parecía bastante difícil en ese minuto. Bueno, y lo hicimos, mentoreamos a las mujeres, seleccionamos, hicimos una pega en conjunto con Rodrigo. De hecho, de mi grupo que yo mentoreaba, que eran 7, la verdad es que alcanzaron a estar un año y medio, y después se fueron todas, porque llegó un nuevo gobierno. Entonces, yo pienso, también tuve esa misma sensación cuando entré a F, de entrar y que todos somos nuevos. Lo normal es que haya un recambio parcial. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que en el fondo, en empresas que son complejas y en empresas que requieren, como el caso de F, que requieren inversiones y proyectos de largo plazo, en el fondo muchas veces no se van concretando porque hay muchos distractores de corto plazo. O sea, todo el mundo se pregunta por qué Chile, siendo un país largo y angosto, no tiene un tren que lo una a lo largo. Bueno, precisamente porque en los países que son largos y angostos como Chile, es más ineficiente el tren que en los países que son más compactos y que tienen menor concentración de la población. Pero, y por eso es que los trenes de acercamiento son los trenes que más se justifican. Pero está esta empresa tan importante como de alguna manera sujeta a algunos lo quiero decir de una manera llamativa nomás, pero caprichos que pueden resultar de políticas de corto plazo y que finalmente son las que explican, en parte, no en todo, las cuantiosas pérdidas que ha tenido EFE en su historia. Entonces creo yo que un gobierno corporativo que es cambiado íntegramente cada 4 años no es una buena idea, y yo creo que el sistema de empresas públicas debiera abordar, me parece, en mi opinión, ese tema. ¿Ah? Distinto al caso de NAP y de TVN. En el caso de NAP, el 2018 partió la ley de gobierno corporativo, que Máximo conoce bien porque fue después de su gestión. O sea, yo creo que ahí se empezó a trabajar esa ley de gobierno corporativo de NAP. Y la Gloria también, bueno, pues estamos ahí. Y lo que hizo esa nueva ley de gobierno corporativo de NAP es independizar su gobierno, el cuerpo directivo del Ministerio de Energía, porque antes el titular del Ministerio de Energía era quien presidía también la Empresa Nacional del Petróleo. Ahora son 7 directores, que son 2 elegidos directamente por el presidente de la República, hay 4 que son también designados por el presidente de la República, pero sobre una terna, dentro de una terna de 4 ternas que presenta el Consejo de Alta Dirección Pública y un representante de los trabajadores. Y la vinculación con el gobierno se lleva, la realiza a través del Ministerio de Hacienda y de Energía. ¿Qué es lo que creo yo? Que NAP es una empresa que es eminentemente técnica y por lo tanto no es tan complejo llegar a soluciones que profesionalmente buenas, porque finalmente prima lo técnico más allá de las posiciones valóricas o políticas o de cualquier otra índole. Yo creo que ahí veo menos problemas, en términos de que no veo muchas posibilidades de que el gobierno corporativo tome decisiones más ancladas en temas políticos. No veo tanto ese riesgo, porque finalmente prima la razón. ¿Ah? Lo que sí es interesante es que en el caso de NAP, la ley dice que la empresa se debe, o sea, que el directorio se debe a los intereses de la nación y de la empresa. Y no siempre los intereses de la nación y de la empresa están alineados. ¿Ah? Yo creo que un caso, y eso lo hemos conversado bastante al interior del directorio, es hasta qué punto la empresa debe estar al servicio de las iniciativas de gobierno. Lo conversamos también en el caso del GLXP, que probablemente a lo mejor, no sé, la Gloria se lo va a tocar más a fondo, pero
pero que es un tema que ha estado sobre la mesa, digamos. ¿Ah? Que de fondo es que, ok, como todos sabemos, la Fiscalía Nacional Económica emitió un informe a fines del 2021 en que detectó bastante mejoras, digamos, brechas respecto a los temas de libre competencia en el gas licuado. Y como es un tema delicado, como es un tema sensible, un tema que afecta a todas las familias chilenas, entonces, bueno, el gobierno nos pidió que nosotros actuáramos a través de la política que se llamó como de precio justo. ¿Ah? Y ahí hay un ejemplo que yo creo que nos lleva a reflexionar hasta qué punto la empresa debe estar al servicio de las políticas de gobierno, o debe colaborar, o puede tener la independencia de decir que no. ¿Ah? Yo creo que nosotros estuvimos bastante bien como directorio, creo yo, porque resolvimos con la razón de decir, hagamos un plan piloto, veamos qué pasa, y una vez que culmine este plan piloto, veamos si es que es escalable o no, continuar, o probablemente ir a un sistema de otro tipo de subsidios para las familias más vulnerables. Ah, pero ahí aparece aparece un tema que es interesante. El hecho de que la empresa se deba a los intereses, perdón, que su cuerpo se deba a los intereses de la nación y de la empresa. ¿Ah? Yo creo. Ahora, en el caso de TVN, también tiene una ley orgánica propia, y el directorio está compuesto por 7 miembros, que son uno electo por el presidente o presidenta de la República, que es quien dirige la empresa, y hay 6 que son electos de común acuerdo con el Senado. También es bien sui generis. ¿Ah? Se cuidan los equilibrios políticos y de género, en el caso de TVN, está establecido así. Yo creo que el espíritu, o sea, no es que crea, pero el espíritu que inspiró la nueva ley de TVN fue proteger la independencia del canal. Se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de la CGGO, pero el propósito es que no se convierta nunca más TVN en un medio oficial de gobierno, como fue en el caso de la dictadura. Yo creo que muchos se preguntan cuál es la razón de ser de TVN cuando hay canales privados que hacen exactamente lo mismo, canales comerciales privados. Si uno pasa el test ácido, efectivamente su pantalla no se diferencia de la pantalla de los canales privados y comerciales. Yo diría que no, son matices, no hay una diferencia sustancial que justifique la existencia de un canal público. Pero, ¿qué es lo que hace distinto? Que tiene centros regionales y por lo tanto da más énfasis a las noticias de regiones. Tiene un canal que se llama TV Chile, que muestra a Chile al mundo. Y yo creo que la guagua de TVN, que es NTV, que es el canal cultural infantil, eso sí. Entonces, y uno se pregunta, ¿por qué la ley de TVN por qué TVN no hace algo distinto? Y lo que pasa es que la misma ley de TVN dejó un cerrojo que es difícil de abrir, y es que impide el financiamiento estatal a la televisión pública. Impide. O sea, quedó que el canal se autofinanciaba. Así quedó. Entonces, si tiene que financiarse a través de la publicidad, para financiarse a través de la publicidad tiene que tener rating. Y para tener rating hay que exhibir en pantalla lo que la gente quiere, no necesariamente lo que entrega más cultura al país. Entonces, ahí tienen su propia ley un tema. Ahora, todo el mundo se pregunta por qué este país no puede tener una BBC. La verdad es que la BBC, este centenario multimedio,
ustedes lo saben, cada persona que tiene un aparato de televisión, o cada persona que ve ePlayer, que es la OTT de la BBC, tiene que pagar $200 al año, cosa que en Chile es impracticable. Entonces uno dice, ¿debiera el Estado financiar TVN? La verdad es que en el proyecto de ley que alcanzó a entrar al Congreso, no sé bien si sigue ahí o se retiró en esos minutos, la verdad es que en ese proyecto de ley lo que se establecía era que el Estado podía financiar todo lo que hacía TVN que no hacía el resto de los canales privados, porque si no se ponía inmediatamente a algún tipo de acción por parte de los otros canales comerciales. Pero de alguna manera, o sea, un canal que no tiene financiamiento, sobre todo ahora que la publicidad se está yendo a los medios digitales, es difícil que pueda tener una programación de calidad más cultural o distintos canales como lo tiene la BBC, sin algún tipo de financiamiento estatal. Ahora, si me preguntas si tiene que existir un canal estatal, yo creo que sí. Yo creo que sí, que no en los tiempos normales, pero quizás en otros tiempos es importante tener medios de comunicación que son públicos. Bueno, quiero dejar hasta acá este preámbulo para después dar espacio a la conversación. Gracias. Súper. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias por todas tus reflexiones y desafíos, ¿no es cierto?, que nos planteas en torno a distintos rubros de empresas públicas en nuestro país. Y ahora le voy a dar la palabra a Máximo Pacheco para que él nos cuente, en base a estos mismos tópicos, ¿no es cierto?, su experiencia y también lecciones y ventajas, desventajas de las empresas públicas y desafíos que tiene mucho hoy día que está enfrentando, ¿no es cierto?, en la presidencia del directorio de Codelco. Así que Máximo, te doy la palabra. Muchas gracias, gracias por la invitación, por esta oportunidad de estar con los panelistas y con ustedes. Aclaro que no soy director ya de Televisión Nacional, dejé de serlo, y no soy director del DOC, también dejé de serlo, estoy dedicado en forma exclusiva al directorio de Codelco. Y agradezco esta invitación de la Red Pro Competencia, creo que ustedes hacen un gran aporte al país, en uno de sus eslabones más débiles. Recuerdo la visita de la decana de Economía de la Universidad de Chicago hace algún tiempo, dio una entrevista a La Tercera y también estuvo en una charla en el CEP, y dijo que la cosa que más la atención le llamaba de la economía chilena es que era más pro-business que pro-mercado. Yo creo que esa es una verdad. Muchas veces tenemos una preocupación desde el mundo empresarial mucho más en el negocio que en el buen funcionamiento del mercado. Así que el aporte que ustedes hacen yo lo valoro de manera muy especial. El seminario se llama este webinar se llama Empresas Públicas del Mercado Estratégico. Me hace fácil la respuesta como Codelco, porque yo creo que si uno tuviese que definir, creo que este país desde el punto de vista económico es un país que es cobre. Chile es cobre. No lo estoy inventando yo, esto es una cosa que se ha dicho a lo largo de la historia de distintas maneras. Se ha señalado que esta es la viga maestra, se ha señalado que este es el sueldo de Chile. En definitiva, creo que responde bien la pregunta de por qué Codelco. Bueno, porque es estratégico. Es estratégico, y hace 50 años, por la unanimidad del Congreso, la unanimidad, imagínense lo que significa eso para un Congreso, se acordó la nacionalización del cobre. Y yo creo que en ese momento todavía ni siquiera se visualizaba la importancia estratégica del cobre, que vemos hoy día mucho más clara y mucho más nítido. En primer lugar, el mundo que viene para adelante es un mundo cada día más eléctrico. Y el cobre es el conductor más eficiente de electricidad. También la electricidad se puede conducir con el metal de oro y también se puede conducir con el metal de plata, pero es otro precio. Entonces, lo importante es destacar es de que tenemos en un mundo que es cada día más eléctrico, la electromovilidad,
y todos los fenómenos que estamos viviendo de electrificación del mundo nos muestran que además estamos viviendo en una transición energética. La transición energética que es el cierre de alguna manera de la era fósil para entrar en la era de las energías renovables. Y claro, un automóvil que funciona con un motor a combustión consume 20 litros de 20 kilos de cobre, y ese mismo automóvil con un motor eléctrico consume 90 kilos de cobre. Este celular que tenemos acá, digamos que lo asociamos a la conectividad nuestra cotidiana, tiene 20% de cobre. Entonces, tenemos un mundo que es cada día más eléctrico. Y yo creo que es una razón además que refuerza la idea estratégica. Pero además, yo creo que la empresa pública está en el cobre porque aquí es un sector con renta ricardiana, y no necesito explicarle a este grupo selecto economista. Además está mi colega y amigo, exministro Rodrigo Valdés, Andrea Butelman y otros, que es lo que es la renta ricardiana. O sea, al final, un sector que ha tenido enormes dificultades para que alguna parte de ese excedente quede en Chile. La prueba de ello, tal vez más clara, es lo que nos ha costado la discusión del royalty. Una discusión que todavía en Chile está abierta. Evidentemente también estratégico porque es un recurso natural no renovable. Piensen ustedes que nosotros como Codelco, de aquí al año 2030, vamos a tener que conseguir nuestro cobre en un 75% de proyectos nuevos. O sea, el 75% de la producción de Codelco de aquí al año 2030 va a salir de proyectos nuevos como Chuqui Subterráneo, el Rajo Inca en Salvador, y cada uno de los yacimientos con nuevos proyectos para generar esa producción. Yo quiero tal vez comentar también con usted esta oportunidad que una de las cosas que más me impresiona de Codelco es lo poco que Chile conoce a Codelco. Y la verdad es que esta es una empresa muy desconocida, no obstante ser la mayor empresa del país. Una empresa que, si ustedes la miran en su impacto en el país, en sus 50 años de historia, le ha generado 142.000 millones de dólares en excedente al país. O sea, 8% de todos los ingresos fiscales de Chile en los últimos 50 años vienen de Codelco. Es el 5% de la inversión de capital de Chile. Es el 19% del total de las exportaciones del país. Y hoy día tenemos una cartera de proyectos de aquí al 2030 de 40.000 millones de dólares. Codelco es probablemente el rasgo distintivo de Codelco, es de que es la empresa con mayores y mejores reservas de cobre del mundo, pero también es la empresa minera que tiene el mejor portafolio de proyectos. Para las empresas mineras, operar, o sea, el OPEX, es una parte, es el primer piso de su actividad. El segundo piso son sus proyectos. Las empresas mineras que no tienen proyectos no consiguen proyectarse. Bueno, Codelco está no solamente operando en la producción de 1.700.000 toneladas, sino que además una cartera de proyectos que es privilegiada. Es, creo yo, de lejos, el mejor negocio que tiene Chile. No hay ningún negocio mejor en Chile que este. Les voy a dar solamente un número. El año pasado, Codelco vendió 20.000 millones de dólares y el EBITDA fueron 10.000 millones de dólares. Yo les desafío a que encuentren qué otro negocio hay con ese margen de EBITDA. Es un negocio altamente intensivo en capital. Es un negocio de alto riesgo. La gente dice, chuta, la rentabilidad de la media, sí, es verdad, es alta. Una vez que uno tiene estos yacimientos. Pero hay que encontrarlo, hay que explorarlo, y es una actividad de enorme riesgo. Le voy a dar solo un número. La división del Teniente, que es la mayor división en producción de Codelco, es un cerro que tiene por dentro túneles, porque es una mina subterránea. Teniente tiene 4.500 kilómetros de túnel.
todos los años expandimos 25 kilómetros los túneles. Imagínense ustedes lo que es este queso suizo con 4.500 kilómetros de túnel que hay que seguir ya excavando, y en medio de esa roca que se resiste, que se defiende, porque evidentemente cada vez que se genera esta actividad de construir túneles, uno genera expansión, tensión en las rocas, problemas geomecánicos y otros. Entonces es una actividad intensiva de capital, de alto riesgo y de plazos muy largos. O sea, nada de lo que se hace en Codelco hoy se hace con menos de, por decir algo, 10 años de planificación. Esto es para hacer también el punto que hizo Anita Luigi, de que el horizonte o el ciclo político está completamente desacoplado del ciclo de gestión o el ciclo de operación de Codelco. Es finalmente una empresa que tiene altísimo impacto ambiental. Voy a dar solo un número. Codelco consume 5.500 litros de agua por segundo. Imagínense, Codelco es la cuenta de la luz más grande de Chile. 10% de toda la luz que consume el país es la cuenta que paga Codelco. Entonces, tenemos un impacto sobre el medio ambiente, sobre otros servicios básicos, que es enorme. Eso nos obliga a tener un rol también. Hola, Gonzalo. Yo creo que Codelco podría haber hecho mucho más en esto. Tiene que hacer mucho más, porque el único rol, el único lugar que le corresponde a Codelco en el país en relación al tema ambiental es ser líder ambiental. Este es nuestro país, es nuestro territorio, es una empresa pública. Tenemos que ver que cuando vengan otras empresas no solamente pregunten cuáles son las leyes, cuáles son las regulaciones, sino que cuáles son los estándares, y nosotros tenemos que dar los estándares. Creo que enormes ventajas que tenemos en Codelco. Tenemos un gobierno corporativo muy sólido. Tenemos una ley propia, una ley específica para Codelco que garantiza que el directorio responsable de dar las orientaciones estratégicas y las definiciones directrices para la compañía es un directorio con 9 integrantes, de los cuales el presidente de la República nombra 3, yo soy uno de ellos como presidente, por su simple decisión, y los otros directores vienen seleccionados por una terna por ADP, el presidente también designa en base a la terna. Hay un representante de los trabajadores en base a una esquina que representa a la Federación de Trabajadores del Cobre, y hay un representante de los supervisores también en una esquina que designa la Federación de Supervisores y la Asociación Nacional de Supervisores. Es un directorio que de los 9 miembros, hoy día tiene 8 operando porque todavía está pendiente la decisión de los supervisores, pero de los 8 miembros tenemos 3 mujeres. ¿Ya? Creo que es una empresa que se rige no por las leyes de compras públicas, sino por las leyes de sociedad anónima. Eso le da una enorme competitividad. Nosotros competimos con empresas que se rigen por la ley de sociedad anónima, y en materia de compra esto es especialmente importante. Es una empresa que tiene un enorme atractivo para atraer talento. Es la empresa más conocida de Chile, es la empresa más querida de Chile, según todas las encuestas, pero más importante aún para estos efectos de dar talento, es que si ustedes ven los estudios de Merco de los últimos 5 años, son los años que se ha hecho el estudio, la empresa que los profesionales jóvenes chilenos recién egresados de las universidades señalan como su empresa preferida para entrar a trabajar es Codelco. Codelco es para los jóvenes egresados de las universidades y del sistema superior, de educación superior, universidades y educación internacional, la empresa preferida para entrar a trabajar. La segunda es Google, la tercera es Apple. Eso nos da una tremenda ventaja. Yo creo que nosotros hemos sido un vivero de creación de talento. La prueba de ello es que en los últimos 15, 20 años, con la expansión que ha habido en la producción de cobre chileno por parte de empresas privadas, Hola. hemos sido Codelco los grandes proveedores de talento.
Creo que entre los desafíos que hay que mencionar, estamos en que efectivamente es una empresa que se rige como una empresa pública por el derecho público. O sea, las cosas que aquí se pueden hacer, digamos, son las cosas que el derecho público establece. Tenemos una altísima visibilidad pública, eso nos obliga a ser muy cuidadosos en cada una de nuestras decisiones, porque todo está bajo escrutinio por todos. Tenemos el horizonte que ya mencioné de operación y la escala de nuestra operación, la exigencia de transparencia. Tenemos una tasa de sindicalización del 99% de los trabajadores. La gente me pregunta, ¿y por qué no dedicamos tanto tiempo al tema sindical? Bueno, porque mientras en Chile la tasa de sindicalización es 20%, en Codelco es 99%. Y esto para nosotros creo que es una ventaja, porque nosotros tenemos una contraparte que tiene experiencia, formación, una contraparte que tiene mucha trayectoria, y que por lo tanto la única forma de hacer las cosas en esta empresa es a través del diálogo, la participación y el involucramiento del conjunto de los estamentos que componen la empresa. Aquí hay una tremenda cantidad de experiencia y expertise que nosotros como empresa tenemos que ser capaces de involucrarla en nuestras decisiones. Termino diciendo que en materia de fiscalización estamos sometidos a la fiscalización del Parlamento, a través de la Cámara de Diputados, de Cochilco, la Comisión General del Cobre, de la Contraloría General de la República en última instancia, aunque la Contraloría opera principalmente a través de Cochilco, de la Comisión de Mercado Financiero y de los medios de comunicación. O sea, esta es una empresa que está sometida al escrutinio público, a la accountability, que se llama, por parte del conjunto de la sociedad a través de estos mecanismos, y ese es un tremendo desafío. Gracias, Anita. Muchas gracias, Máximo. Muchas gracias por las reflexiones que también nos haces en torno a compararnos Codelco con el funcionamiento de otras empresas públicas y desafíos que efectivamente también uno puede quizás replicar para el modelo de gestión en otro tipo de empresas, ¿no? Y dicho eso, le voy a dar el paso ahora a Gloria Maldonado, para que ella nos pueda contar también, en base a su experiencia en función de correo, en app. Así que, Gloria, te invito a tomar la palabra para que nos cuentes los desafíos en los mercados estratégicos que tú estás liderando en la actualidad. Gloria, ¿estás ahí? No, no la veo. No la veo, Pero yo tampoco, ¿se había caído? Yo creo. A ver, déjame escribirle. Tenemos unos minutitos. No contesta. Anita, Sí. que a lo mejor mientras aparece Gloria podríamos recibir algunas preguntas, como para no Sí. quedarnos. Sí, se pidió en el chat. Estaba Se pidió en viendo el chat y estaba. ¿Sí? Podríamos partir, bueno, aquí me han llegado diversas preguntas, algunas que Sí. no se ven porque me han llegado al más cerrado, pero yo creo que podríamos partir por una pregunta bien esencial, ¿ya? Ustedes han visto, ¿no es cierto?, que ya hace unos años la OECD ha dado algunas sugerencias en torno a la neutralidad competitiva que deben tener las empresas públicas, sobre todo cuando compiten con empresas privadas en determinados sectores, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, como definición de neutralidad competitiva, ¿no es cierto?, tiene que ver con qué ocurre con las fuentes de financiamiento, que muchas veces pueden ser en ventaja para empresas públicas versus empresas privadas, las estrategias de precios, que pueden muchas veces tener algún tipo de subsidios cruzados entre productos, o también
básicamente aplicar algún tipo de precios predatorios, permitiendo que las empresas, ¿no es cierto?, tengan pérdidas. Entonces, básicamente me gustaría saber la opinión de ustedes en función de qué tan neutral competitivamente tienen que ser las empresas públicas, si existen a su juicio excepciones al respecto, básicamente la opinión que tienen en esos criterios. Así que ahí les dejo la palabra a Anita y Máximo. Oye, primero la Gloria dice que se le cayó internet. Sí, Sí, así que, bueno, que sigamos. ¿Quieres que vaya yo? sí, parte de otro. Perdamos la palabra. A ver, mira, bueno, uno aquí en este tema tiende a ser bastante ortodoxa. O sea, yo creo que en el caso del GLP, qué pena que no esté la Gloria, porque es un tema que conversamos bastante al interior de NAP. Yo creo que lo que se denominó la iniciativa del gas a precio justo, la verdad es que si uno mira el estudio de la Fiscalía Nacional Económica, lo que da son varias orientaciones respecto de cómo, orientaciones más bien regulatorias, de cómo entrar a deshacer los nudos que hay en el mercado, en la industria del gas licuado, de manera de aumentar los grados de competencia. En mi opinión, no era la mejor política el que ENAP entrara a competir al mercado del gas licuado, simplemente porque no tenía ni la escala y no tenía ninguna expertise en última milla. Y si no tiene ninguna expertise, no tiene ninguna ventaja, no hay razón para que pueda ser un actor relevante en esa industria, en algo que no sabe por ningún lado cómo es la distribución minorista. Entonces, a mí me parecía más eficaz y menos distorsionador el ir por la vía de subsidio a la demanda. Pero como les contaba antes, yo creo que efectivamente se tomó la buena decisión de hacer un plan piloto, y desde ahí evaluarlo. Y respecto en el caso de televisión, bueno, y la Gloria puede hablar, ahí volvió la Gloria, en el caso de Correos también, que enfrenta una competencia directa. Lo que vimos es que lo analizamos mucho, lo analizamos de todo lo que pasaba en los otros países. En el caso de la televisión, ¿qué países tenían subsidios a sus medios de comunicación públicos? Y la verdad es que solo había un país, no me acuerdo cuál era, en que podía vender publicidad y además tenía subsidio estatal. En todos los demás o competencia con publicidad o subsidio. Nosotros nunca quisimos el solo subsidio porque pensamos que era el principio del fin. Sí, sí, vivíamos por ahí. Ahí está la Gloria. Muchas gracias, Anita. Máximo, no sé si quiere responder en 2 segundos y le damos el pase a Gloria o lo dejamos para la conversación al finalizar la exposición de Gloria. No, hagamos un subsidio cruzado y le damos entonces Me parece perfecto. palabra. A Gloria. Gloria. Hola, hola, ¿qué tal? Se me cortó la luz en la casa, así que... Uy, ahí volvió. Ahí sí. Ya, mil disculpas, estaba tratando... No sé qué le pasa a este sistema. Bueno, ese es el problema de la tecnología hoy en día. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a la red Procompetencia considero efectivamente que hay un lujo de profesionales en este equipo, así que valía la pena estar hoy día, esta mañana junto a ustedes. Yo voy a hablar desde lo que a mí me mueve, que es la conversación del futuro, el espacio del desarrollo tecnológico y cómo las empresas públicas pueden sumarse en esa conversación que usualmente ha sido más parte de las empresas privadas o quizás consideradas más competitivas. Yo creo que las empresas públicas históricamente se crearon para responder a problemáticas país. Y en las últimas décadas les hemos exigido a las empresas ser sostenibles y además con un compromiso social y ambiental nuevo que no estaba dentro de la conversación en general de nuestras empresas.
Hoy día nosotros tenemos, y para los que ven la televisión, ¿no es cierto?, un ataque frontal de la comunidad hacia el rol de empresas como ENAP o como Codelco. La verdad es que como Correo es un poco más amable la situación, pero hoy día tenemos una ciudadanía empoderada que nos obliga como empresas públicas a estar en conversaciones bastante más de fondo de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo aportamos valor y construimos confianza, y creo que en ese espacio debemos las empresas públicas tener un compromiso irrestricto con la innovación tecnológica que nos permita de alguna forma cumplir de mejor forma las exigencias ambientales y sociales del entorno. Creo que hoy día estamos combinados a desarrollar esfuerzos tecnológicos para mejorar nuestros procesos productivos, pero también para explorar nuevas formas de hacer negocio, ¿sí? Y nuevos espacios de negocio. En algunos casos eso requiere cambios de ley y eso nos dificulta un poco el desarrollo. En el caso, por ejemplo, de ENAP, para poder meternos de lleno en el tema del hidrógeno verde, requerimos algunos cambios que nos permitan explorar en forma protagónica esos espacios que creemos que Chile tiene que estar como país. O sea, hoy día por supuesto que somos aliados de múltiples de los proyectos hoy día en curso en el país, con los cuales hemos firmado acuerdos de colaboración y de alianza estratégica, pero hay espacios donde nosotros debiéramos ser protagonistas. Y en ese espacio, efectivamente, las empresas públicas tenemos o requerimos algunos cambios en las normativas y leyes que nos rigen para poder ser parte de esas conversaciones de futuro. En el caso de Correo, también la innovación tecnológica y el compromiso ambiental hoy día son crucial, además de la eficiencia del mismo proceso, ¿no es cierto? Esta semana en que celebramos los 275 años de la existencia del Correo, es quizás una institución de las más antiguas de nuestro país, lo lanzamos con la llegada de 1000 implementos eléctricos al país, que permite que ya casi la mitad de nuestros carteros que recorren el país de norte a sur y de cordillera a mar, lo hagan en equipamiento que minimiza las emisiones de CO2, ¿no es cierto? Y tal cual lo dijo el ministro. Hoy día las empresas públicas tenemos muchos roles que cumplir. Muchos de esos tienen, como digo, que ver con inventar futuro y otros tienen que ver con reconstruir confianza. Creo que existe una mala evaluación de las empresas públicas, muchas veces considerado mal pagador o mal jefe y mal vecino, ¿no? Entonces tenemos hoy día que hacer un esfuerzo muy, muy grande todos los que lideramos y tenemos este espacio por mostrar que no es así, que existen al interior de esta empresa un compromiso muy grande por mejorar los procesos, por mejorar todos nuestros indicadores que tienen que ver y que impactan directamente a la sociedad que nos rodea. Yo creo que las empresas públicas cumplen además un rol fundamental que no lo cumple el mercado. Por ejemplo, durante la pandemia nos dimos cuenta que si nosotros hubiéramos tenido el antiguo vacunatorio que teníamos... Estoy grabando. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Sí. Pero está... Javi Tramolao, apaga tu... Ahí lo apagó, sí. Durante la crisis álgida de la pandemia nos dimos cuenta que nosotros requeríamos tener nuestro vacunatorio operativo, ¿no es cierto?, el que se cerró hace unos 15 años atrás, porque pensamos que era mejor resuelto por el mercado. Bueno, hay ciertos espacios donde las empresas del Estado tienen que cumplir un rol estratégico
en algunos servicios básicos que otros no van a resolver por nosotros como país. También me parece que estas empresas debieran estar en roles, por ejemplo, donde se agregue alto valor tecnológico a industrias que hoy día son quizás muy de commodity, muy básicas. El espacio, por ejemplo, del litio me parece relevante, el espacio que mencionaba antes del hidrógeno verde. Vienen todos hoy día a desarrollar hidrógeno verde, pero ese hidrógeno no se va a quedar en Chile. Entonces, ¿cómo hacemos los desarrollos tecnológicos para el uso del hidrógeno verde en nuestro país y nosotros también a su vez poder liderar esa producción? Esas son conversaciones que en general me parece, quizás por mi alma corfoniana, que son espacios interesantes para las empresas públicas de abrir y desarrollar. Yo lo dejaría hasta ahí para que podamos ahora responder preguntas. Y disculpas de nuevo porque se me cayó el sistema. Tranquilo. 1.000.000 de gracias, Gloria. Gracias por tus aportes y también por los desafíos que nos planteas ahí en el hidrógeno verde. Yo creo que vamos a profundizar. Yo antes de, Máximo se tiene que ir muy pronto, entonces quería ver si retomamos la pregunta de neutralidad competitiva y te voy a hacer otra, Máximo, también, que nos llega aquí por interno, ya que tiene relación, ¿por qué Codelco es la única empresa de cobre estatal de gran tamaño en el mundo? ¿Por qué Australia y Perú apostaron por privado? Y si básicamente también, dadas las restricciones que enfrenta por estatutos públicos, ¿no convendría quizás privatizar o que sea privada con gran participación estatal? Las preguntas son bien simples, y fáciles de responder, pero vamos. Mira, yo quisiera partir por la pregunta primera que me hiciste, Anita, era sobre el tema del financiamiento. No tengo ninguna duda que el financiamiento, para efectos del financiamiento, en el caso de Codelco, yo también fui presidente de ENAP, como se recordó, hasta que tramitamos la ley para que el ministro de Energía dejara de ser el presidente de ENAP, y ahora hay una ley que cambió y Gloria es presidenta del directorio sin ser ministra de Estado. Entonces, en el caso de financiamiento, no cabe ninguna duda de que esto es una fortaleza. El spread al cual se endeuda Codelco, por ejemplo, con bonos, es muy similar al spread con que se endeuda Chile con bonos. Y lo mismo le pasa a ENAP. Son dos balances financieros bien diferentes, pero el mercado financiero considera que estas empresas son tan estratégicas para Chile que detrás de ellas está el Estado de Chile, y por lo tanto la emisión de bonos, tanto para una empresa como Codelco como la empresa de ENAP, es muy similar a la tasa a la cual levanta dinero la Tesorería General de la República. Yo quiero hacer una reflexión sobre este tema financiero, porque nosotros hemos aprendido en la práctica que a Codelco no se le mide solo por el tamaño del cheque que le entrega al ministro de Hacienda. Creo que esto también lo están aprendiendo las empresas privadas, esta idea de que la empresa privada, su única responsabilidad era maximizar el valor del flujo y pagar dividendos y pagar impuestos, y después en los temas, digamos, de la sociedad no escapaban a su gestión. Eso también la empresa privada lo aprendió, o lo está aprendiendo. Pero nosotros como empresa pública hemos aprendido que existe conciencia completa en el mundo de que el bien común existe, y también existe, creo, acuerdo de que a quien le corresponde representar el bien común de manera principal, no monopólica, pero de manera principal, el Estado. Y por lo tanto, las empresas del Estado, como Codelco, tienen que ser empresas que hagan una contribución en muchos otros frentes y no solo el del tamaño del cheque. Por ejemplo, que Codelco pueda contribuir a ampliar la base empresarial de Chile. Y una cuestión fundamental para que nuestro modelo económico funcione. Y eso se hace con políticas y con normas que tenemos en las licitaciones. Por ejemplo,
cuánto de nuestros servicios vamos a contratar por empresas locales, por empresas, digamos, nuevas, por emprendimiento, o sea, empresas que construyen y ampliar la base empresarial de Chile. Creo que Codelco también hace una contribución a el desarrollo con protección ambiental. Y esto no solo la relación con el medio ambiente, sino que con las comunidades. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora ya iniciando la construcción de una desaladora en el norte, ahí 10 kilómetros al sur de Tocopilla. Me tocó estar ahí el día viernes con los pescadores de Tocopilla, con los pescadores de alga, digamos, de la Caleta Los Patos. Y ahí hay un trabajo comunitario que hacer, digamos, que es muy importante, donde también a nosotros se nos está midiendo. A nosotros se nos está midiendo por nuestra capacidad de contribuir a transformar una ciudad como Calama. A nosotros también se nos está midiendo por nuestra capacidad para generar innovación en Chile. Esto que hablaba Gloria. O sea, nosotros somos el primer productor de cobre del mundo, tenemos las mejores reservas, pero nosotros también tenemos acá una tremenda oportunidad de generar nueva tecnología. Hoy día, la capacidad de desarrollar minería desde áreas remotas a través de centros integrados de operaciones, que son centros tecnológicos, pero muy sofisticados. Creo que Codelco puede hacer una tremenda contribución a diversificar nuestra matriz productiva. Y el país lo necesita. Entonces, respondo un poquito por ahí, la respuesta solamente de que no es puro el cheque y el financiamiento. Y sobre por qué Codelco es la única del mundo, porque es la mayor. Así de simple. Porque somos el productor de cobre número 1 del mundo. ¿Qué otro país del mundo es como nosotros? Ninguno. Y estamos probablemente cada día teniendo más conciencia de la importancia del cobre para lo que mencioné, la electromovilidad, la electrificación del mundo y la transición energética. Entonces, yo creo que no hay ninguna buena razón para creer que el motivo estratégico por lo cual se nacionalizaron las minas del cobre hoy día se haya debilitado, al contrario, se ha fortalecido. Y sobre la idea de privatizar Codelco, me parece, mire, hay cosas que en Chile están claras y cosas que en Chile no están claras. Yo creo que en Chile hay muchas más cosas que no están claras que las que están claras. Pero dentro de las que están claras, creo que la más clara de todas es de que Codelco va a seguir siendo 100% el Estado. Y que no hay ni una posibilidad de instalar la idea o de convencer a los chilenos y chilenas de cambiar la propiedad del Estado de Chile. Esto no es un tema solamente de la gente de Codelco, no es un tema de los sindicatos del cobre, este es un tema de la opinión pública chilena. Esta es la empresa más conocida en Chile, esta es la empresa más querida en Chile, esta es la empresa más respetada en Chile, y Chile se siente orgulloso de esta empresa. Entonces, yo no veo ni una posibilidad, ni cultural, ni sociológica, ni antropológica, ni psicológica, ni política de que Codelco sea privatizado. Bueno, muchas gracias, Máximo. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Máximo. También nos quedamos que tenemos que aprender mucho de Codelco con todos los datos que has dado. Yo creo que ahí es importante también siempre estar enterado en qué proyectos están y el rol que está jugando en nuestra economía y en el mundo. Otra pregunta que queríamos hacerle, tomando un poco lo que había dicho Gloria y Anita, es que ustedes han descrito que el gran dilema muchas veces de las empresas públicas es que tienen que obedecer estos objetivos de política pública, pero también tienen varios desafíos en torno a la inversión, pero a cobertura, por ejemplo, pero también a la innovación. Y ahí salió el tema de cómo abordar, por ejemplo, el hidrógeno verde, que está siendo, digamos, como en el mundo, digamos, el gran desafío y la gran carrera, digamos, por quién va a ser el país que tenga mejores ventajas competitivas en relación a su producción, y Chile tiene ventajas, al menos a nivel de recursos. Entonces,
¿Cómo lo ven ustedes en torno también, quizás también a los problemas que uno enfrenta como empresa pública para desarrollar estos nuevos segmentos más innovadores? ¿Y qué ventajas competitivas también tenemos? Gloria, Anita. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, le puedo... Ahí. Gloria, Anita. Sí, a ver, este es un tema que he estado conversando extensamente en estos últimos días, ¿ah? Por la sensación de urgencia que tenemos en torno al hidrógeno verde. Hoy día, una de las cosas que nos sucede es que tenemos en la puerta del horno una cantidad de proyectos sobre los 30 gigas, ¿no es cierto? Y en todo nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional no tenemos la capacidad de los profesionales para abordarlo en los plazos urgentes. Y la urgencia ha ido incrementándose debido a la misma guerra entre la Unión Soviética, perdón, Rusia y Ucrania, porque efectivamente Europa está apremiada por independizarse del gas y está en este minuto haciendo un esfuerzo gigantesco por un salto cuántico que estaba planificado para los próximos 5 a 10 años, hacerlo en los próximos 3. Entonces hoy día vemos países árabes que están invirtiendo gigantescas inversiones para desarrollar hidrógeno verde mediante energía solar y que van mucho más rápido de lo que Chile es capaz de ir, ¿sí? Entonces, expertos mundiales nos han, en el fondo, puesto sobre aviso de que nosotros como país tenemos que acelerar la capacidad de análisis de estos proyectos, la capacidad y las exigencias ambientales, la sensibilización de la ciudadanía, etcétera. Y lamentablemente eso tiene plazos que son extensos, porque son proyectos de ingeniería, no son proyectos inmediatos. Además porque la participación ciudadana es un proceso de madurez social en torno a distintos proyectos que tampoco es inmediata. Entonces yo diría que hoy día como país tenemos el desafío gigantesco de apurar el tranco si no nos queremos quedar atrás y que todas esas inversiones que hoy día están en la puerta del horno se devuelvan y se vayan a otros continentes, porque realmente eso es lo que nos puede pasar en el cortísimo plazo. Entonces yo diría que en lo personal a mí me preocupa enormemente cómo país, cómo abordamos esta situación, cómo somos capaces de responder con la eficacia y el compromiso ambiental, porque esto no significa en ningún caso transgredir ninguna norma ni ninguna exigencia. Lo único que estoy diciendo es que quizás necesitamos más equipos humanos dedicados a esto, con mayor especialización y con urgencia. Nosotros como empresa en App, Anita lo sabe, hemos estado conversando de este rol nuestro en como 3 tipos de participación. Creemos que en App debiera, por ejemplo, ser un aliado facilitando terrenos y uso de infraestructura con algunos de estos proyectos, cosas que hemos estado conversando para justamente no impactar ambientalmente la región con más puertos, más muelles y toda la cosa, sino que más bien fortalecer la infraestructura que hoy día Chile sí tiene y que puede mejorar. Después está el espacio de alianza con algunos de los proyectos con quienes también estamos avanzando y viendo la posibilidad de hacer algunas partes de los proyectos en conjunto. Y por último, está el espacio que es el que más me atrae a mí, en donde ENAP se transforma en un líder de desarrollo tecnológico. Y en eso estamos efectivamente comprometidos con un proyecto que creo que sería muy, muy audaz, pero requiere cambios en nuestras leyes. Por lo mismo, nuevamente, hacer la comprensión, ¿no es cierto?, de todos los stakeholders que hoy día están involucrados en el sector público, que tenemos que apresurar el paso si no queremos quedarnos fuera de esta conversación como país. Yo diría que esa es mi principal reflexión.
Súper. Muchas gracias, Gloria. Muy interesante que lo tengan como un objetivo y están bien avanzados en el análisis. No sé si Anita Sí, perdone, quiere complementar. antes que pues, Máximo se tiene ¿Sí? que ir, entonces no quería desaparecer él, quería dar 2 minutos como para dar una palabra final, y nada más que agradecerte, Máximo, gracias por por todas las reflexiones, y nos dejas con muchos desafíos, y yo creo que es muy interesante para nosotros como red, porque primera vez que lo abordamos desde esta práctica como más de gestión de las empresas públicas, así que muchas gracias y nos desafíos para seguir trabajando. Oye, muchas gracias a ustedes por esta invitación y también decirles que cuando se habla de empresas públicas, creo que es importante destacar que el empresario número 1 de Chile es el Estado, porque tiene a Codelco, que es la empresa más grande de Chile. Entonces, yo creo que aquí también hay un aprendizaje que hacer. Esto a mí me ha tocado comentarlo varias veces con autoridades de gobierno, diciéndole, tenemos que ser muy cuidadosos con las empresas, porque dicho sea de paso, tenemos la empresa más importante del país, que es de propiedad del Estado, pero también la empresa que maneja el mejor negocio que tiene el país. ¿Ah? Y esto es una cosa muy, muy importante. Entonces, yo me siento muy, muy orgulloso, digamos, de ser un empresario que está en el sector público. Creo que eso es algo que tenemos que rescatar. Aquí hay representantes, digamos, tanto Gloria como Anita, de empresas públicas que tienen enormes desafíos y que son empresas. ¿Ah? Y por lo tanto están contribuyendo a también construir un rol para la empresa que es muy importante. Y ustedes están contribuyendo a eso a través de esta conversación, así que le agradezco la invitación y gusto verlo. Gracias. Muchas gracias, Chao. Máximo. Sigamos nomás, Vane, sigamos con la Anita Olubi. Anita, estás en mute. O no sé si tenemos que habilitar. Mira, quería retomar o continuar con el tema que dejó planteado Máximo. La verdad es que yo creo que la experiencia mía, al menos, después de haber estado en directorios de empresas públicas y privadas, es que el directorio de empresas públicas tiene un atractivo bastante mayor que el de una empresa privada. Yo creo que se siente la responsabilidad de que no es solamente cómo maximizamos el valor de la empresa, ya sea en bolsa o a nivel de libro o valor económico, sino que también cómo uno va partiendo un camino que tiene un futuro largo, que tiene un futuro más allá de nuestros ojos. Entonces, yo creo que son varias cosas que se juntan. En el fondo es cómo uno da los pasos y de alguna manera guiando de los cambios tecnológicos que se vienen. Cómo uno va liderando esos procesos de cambio, uno como empresa, digamos, no como persona. Después está el tema, como hablaba también Máximo, de ser un buen vecino, o la Gloria, no me acuerdo, un buen vecino, un buen comprador, un buen proveedor, un buen compañero de trabajo. Yo creo que ahí hay varios desafíos. Yo creo que efectivamente son empresas que están bien sindicalizadas, hay empresas en que hay que hacer todo lo posible porque en el fondo los sindicatos no representen el sentir de los trabajadores y no sean cooptados por unos pocos, ¿ah? que a veces pasa en las empresas, en especial en empresas del Estado. También creo que hay un desafío enorme de cómo sentar bases razonables para que los que vengan no tengan que partir de cero. O sea, entender que los gustos son demasiado caros. O en una empresa privada el dueño se puede dar gusto y si se equivoca lo asume él. Pero en el caso de una empresa pública los errores cuestan muy caro porque le cuestan a todos.
porque de alguna parte después hay que ir a pedir plata. Entonces, yo creo que también uno tiene el deber de trabajar para que estas empresas no se transformen en un barril sin fondo, sino que de ir haciendo los espacios para pagar las deudas, porque es una deuda que existe, que no se puede hacer ñuco, porque se le debe a alguien. Entonces, yo creo que en el fondo uno puede a veces querer hacer cosas que en el fondo puede significar una imposibilidad después, en el futuro, de hacer proyectos, porque llegaste a niveles de endeudamiento en que ya no puedes más, como fue el caso de EFE en su minuto, como fue el caso de TVN, que no tenía ninguna posibilidad de financiamiento. Y en el caso de NAP tenemos una deuda bastante importante, 5.000 millones de dólares, pero todavía tenemos posibilidad y tenemos cubiertos los covenants. Pero yo creo que todos esos son desafíos que hacen que reivindican, yo creo, el tema del empresario público, como decía Máximo. Eso. Claramente ahí tiene un rol y un valor distinto, como dice Anita, una responsabilidad distinta estar en una empresa pública que en una empresa privada. Les queríamos preguntar, estamos en Red Pro Competencia y es un tema que nos interesa, es ver cómo la cultura de los temas de libre competencia están arraigados en los gobiernos corporativos, ¿ya? Donde ha habido más levantamiento de información y más conocimiento por casos, incluso públicos, digamos, pero también por encuestas, ha sido más en torno a las empresas privadas. Entonces, queríamos adelantar que tenemos planteado ahí ojalá con el CEP, hacer una coordinación y hacer una encuesta a los gobiernos corporativos, las empresas públicas y ver cómo están en temas de práctica de libre competencia. Si queríamos aprovechar ustedes y su experiencia, también público y privada, ¿cómo ven si los temas de libre competencia están dentro de la agenda, son parte de las políticas y son una preocupación o una ocupación al momento de la toma de decisiones en los distintos ámbitos en que ustedes intervienen? Gloria, Anita. La economista no soy yo, aquí la economista es la Anita, así que la voy a dejar que ella profundice, pero en mi experiencia acotada en estos dos directorios, la verdad es que el tema de la libre competencia está altamente presente. Nosotros en el directorio de Correos tenemos a Carla Bordoli, quien es parte de este grupo que tienen ustedes, y en ENAP, Anita y Rodrigo Manubés siempre nos traen el tema con mucha profundidad, y en los, diría, 4 meses que estoy a cargo de ENAP, hemos solicitado 2 informes justamente en el tema del GLP para poder analizar en profundidad qué implica cada una de las iniciativas que estamos haciendo. Yo creo que existe una responsabilidad, por lo menos en mi experiencia, en las 2 empresas, que son la única experiencia que tengo yo en directorios de empresas públicas, por alinearnos a una mirada muy analítica y precisa de cómo estamos desarrollando nuestra labor. Pero creo que Anita, efectivamente, con su experiencia mucho más vasta, puede expresarlo mejor que yo. Bueno, de hecho, Lorena Pavich, que está aquí, una asidua asistente invitada a nuestro directorio en ENAP, así que por algo lo cambiamos, aparte de ser agradable, ella inteligente, pero ella nos ilumina en los temas de libre competencia. También la Andrea Busterman ha estado en nuestro directorio por lo mismo. Así que, mira, yo creo que aquí hay empresas de empresas públicas, hay empresas en el fondo, porque también hay que ver el tema competencia a nivel de otros oferentes de lo mismo, pero también a nivel de proveedores. Entonces yo creo que son bien importantes las dos, hoy como empleadores, son bien importantes las aristas. Yo creo que en los casos en que hay deficiencia en la libre competencia, como es el caso del GLP, yo creo que ese caso es bien ilustrativo. O sea, todo nace de un informe de la Fiscalía, que si bien ha sido cuestionado por los actores de la industria,
Pero de ahí nació el tema, bueno, más el aumento del precio de los combustibles de este año. Pero nace de un informe que dice que hay brechas o que hay posibilidades de mejora regulatoria para aumentar la competencia en esa industria, de ahí nace. Entonces, el tema es discernir bien cuál es la mejor manera de abordar esos puntos, esos nudos que impiden que la competencia llegue hasta el final. Yo creo que en términos claro, yo creo que un subsidio directo a una empresa para que sea un competidor, cuando esa empresa no tiene ventajas, creo que no es lo más eficiente. Yo creo que en el caso del gas, que no me gustaría hablar de esa industria, pero está claro, digamos, o hay bastante consenso en cuáles son los temas que podrían regulatoriamente trabajarse para aumentar la competencia. Yo creo que a mí lo que me interesaría saber, fíjate al revés, en el caso de la Gloria, el tema de correo, que tiene competidores privados, nacionales e internacionales, ¿cómo es el tema de fijación de precios ahí? Bueno, a ver, primero que nada, que Correos tiene, creo yo, una característica bien distinta respecto a la competencia, es que cumple un rol social. Y por lo La menos cobertura. en este directorio estamos súper comprometidos con fortalecer el rol social. Hemos trabajado fuertemente cómo ser una oferta y un brazo logístico para los distintos actores del sector público. Entonces hoy día, por ejemplo, Correo históricamente ha despachado todos los textos escolares de los ministerios, los computadores de la JUNAEB, todos los procesos eleccionarios, ¿no es cierto?, que permitió y que permite históricamente, ¿no es cierto?, que tengamos los resultados en tiempo récord, sin que se pierda una urna, entendiendo que estamos en todas las islas y en todos los espacios de este país, ¿no es cierto?, desde Colchana hasta la Antártica. Entonces, eso no lo hace ninguna empresa privada. Y desde esa perspectiva creo que tenemos un rol muy grande que jugar. Una de las conversaciones que me surgió durante la pandemia era, por ejemplo, el cartero que recorre cada calle podría ser quien lleve remedio a personas que están postradas y que no tienen acceso. Entonces, en el fondo es un rol distinto, es un rol que no está en la conversación del same day por same day, que es la conversación hoy día de la industria, ¿no es cierto? Como en el mismo día despachamos y entregamos, etcétera. Porque hay otra responsabilidad, y una responsabilidad que existe, y eso es interesante recalcarlo, hace 275 años. Entonces, si ustedes me preguntan, va a haber competencia permanentemente, vamos a tener que ver el tema de las tarifas. Nosotros hemos analizado dentro del directorio nuestro tarifado, para lo cual se contratan estudios que nos permiten determinar cómo está la tendencia, cómo se mueve el mercado, y en base a eso tomamos definiciones, pero está esta responsabilidad social que hace también el rol mucho más preponderante que en una empresa, digamos, cualquiera del rubro de despacho, por decirlo así. Buenísimo. Oye, bueno, ya siendo las 10:22, queremos darles muchas gracias a Anita, a Gloria, bueno, a todos los que están presentes, a todos también los miembros de la red. Muchas gracias por levantarnos también temas que son tan relevantes en relación, ¿no es cierto?, no solamente a la ley de competencia como en términos de práctica, sino que en funcionamiento de temas de gobiernos corporativos, que yo creo que efectivamente es un tema relevante que tenemos que avanzar, tratar, pero también da gusto ver cómo el capital humano en estas mismas empresas públicas permea, ¿no? Y también ver a varios miembros de la red que día a día también contribuyen para que esto ocurra en el funcionamiento de las empresas públicas, pero también el arduo desafío que tienen por accesos a cobertura, ¿no es cierto?, por otros roles, que yo creo que también es importante y relevante enfatizarlo. Así que las dejamos invitadas para, como tal como decía Vanessa, cuando hagamos esta encuesta, porque efectivamente también va a permitir levantar de manera objetiva y quizás representativa esto que hoy día estamos tratando aquí.
Así que un gusto tenerlas y muchas gracias. Así que no sé si quieren cada una dar un par de palabras finales, o si alguien quisiera hacer una última pregunta. Bueno, yo dar las gracias a mi tocaya, a la Vanessa, y a todos los miembros de la Red Pro Competencia. Muy interesante, de verdad muy interesante. Yo creo que también, hablando de lo que decía la Gloria, en el fondo del rol social, yo creo que siempre las empresas públicas, en su mayoría, no todas, obviamente, no es el caso, pero van a tener algunos de sus negocios en los cuales compiten con empresas privadas y otros en el fondo que hacen una labor que no hacen los privados, que es lo que les contaba en el caso de NAP, o sea, el tener TV Chile, porque tú tienes un canal que está en otras partes del mundo y con lo cual conectas a chilenos con Chile, es algo que no hacen los demás, no es algo que sea rentable. Entonces, de alguna manera, yo creo que ir separando los negocios de manera que no existan subsidios cruzados que puedan entorpecer el crecimiento de otras empresas, pero que tampoco tengan que mermar el desarrollo de la empresa pública. Entonces pero muchas gracias, muy interesante. Gracias. Bueno, también agradecerles la invitación hoy día. Es un espacio de gran desafío el repensar o estar permanentemente analizando y fortaleciendo el rol de la empresa pública. Para mí es una aventura reciente y valoro muchísimo tener estos espacios de discusión y diálogo y análisis. Creo que como país tenemos que hacer este ejercicio en forma recurrente para ir fortaleciendo el rol de estas empresas que al final del día son quienes cumplen un rol estratégico para todos los chilenos y por lo mismo es crucial ir fortaleciéndolas a medida que además los desarrollos tecnológicos y la sociedad en su conjunto va avanzando a pasos agigantados. Nosotros como empresas públicas no nos podemos quedar atrás en esa discusión. Así que muchísimas gracias por tenernos hoy día. No, gracias a ustedes y muchas gracias también a todos los que asistieron. Yo creo que eso los abre más puntos de debate, así que esperamos tenerlas en futuros espacios también de análisis y de discusión. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y que tengan una buena semana. Gracias. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Bien. Chao.